¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a iniciar nuestra tercera sesión en lo que se refiere al tema de técnicas de negociación. Tú te has preguntado muchas veces qué es la negociación, cómo son las negociaciones, para qué nos sirve dentro de la mercadotecnia la negociación. En esta sesión vamos a ver lo que son técnicas de negociación, estrategias de negociación y algunos otros factores que son importantes para cuando empecemos a emplear esta herramienta sean socialmente permitibles y aceptables en un entorno internacional como tal. Nuestro objetivo general será que al concluir el curso conozcas cuáles son estas técnicas y estas estrategias que al ponerlas en práctica te resulten no solamente eficientes sino también sumamente prácticas para obtener el resultado requerido en cuestiones de negocios internacionales y mercadotecnia. Al concluir este curso veremos que podrás comprender toda la génesis del proceso de la negociación y su aplicación correcta hacia los negocios y hacia su ambiente internacional. Pero empecemos con lo que es nuestro tema principal. ¿Qué es la negociación? Es la relación que puede establecerse entre dos o más individuos siempre y cuando tengan algo que compartir o algo que uno desea con respecto al otro y viceversa. Es decir, de alguna manera tienen una diferencia, ¿sí?, en la cual tienen que ponerse de acuerdo para conseguir un objetivo. El ponerse de acuerdo entre las partes puede de alguna manera tener cierto tipo de contrapuntaje o cierto tipo de problemas. En este caso vamos a ver que la negociación lo que busca es precisamente eliminar las diferencias que existan entre estas dos personas o estos dos actores en cuestión. Nuestro interés dentro de la negociación es encontrar a base de ciertas herramientas qué es lo que vamos a poder hacer para poder limar esas asperezas. Sobre todo debemos tener en cuenta algo muy importante. Cuando entramos en cuestiones de negociación lo que nunca debemos perder es el respeto por la contraparte o nuestro oponente en general. En la negociación no se le debe considerar como un enemigo a la persona que tenemos enfrente, es decir, a la persona con la que tenemos que negociar. Por el contrario, tenemos que verla como una contraparte en la cual vamos a generar un beneficio mutuo, ¿sí?, con el fin de poder llegar a buen puerto cualquier tipo de negocio que tengamos en puerta. Cuando se negocia, uno se enfrenta a problemas. Nunca nos vamos a enfrentar directamente a las personas como tal. Las personas no son nuestro objetivo. El objetivo principal en una negociación es firmar un contrato y tener, por consecuente, un buen acuerdo y largas relaciones a futuro, ¿sí? Pero toda negociación conlleva un riesgo. ¿Cuál es este riesgo? ¿O cuáles son este tipo de riesgos? Lo primero, que la parte la cual no, o la parte perdedora no quiera cumplir con el acuerdo en el cual estuvimos negociando. Es decir, que a la hora de hacer un acuerdo, la parte contraria decida no ponerlo en práctica, ¿sí? Que la parte perdedora no solamente no cumpla con lo acordado, sino que también nos conlleva una situación legal mucho más grande. Y por último, el no tratar de encontrar una respuesta equitativa o una respuesta benéfica para ambas partes y que conlleve de alguna manera no solamente a la no firma de un contrato, a la no firma de un convenio, simplemente a la ruptura de relaciones comerciales con la empresa, lo cual siempre termina siendo bastante gravoso en cuestión de la reputación en cuanto a negocios se refiere. Pero ahora bien, si negociar viene a ser la parte de limar diferencias y establecer acuerdos entre dos o más actores, ¿qué hace un negociador o quién es un negociador? ¿Qué tipo de personalidad tiene? ¿Qué hace esta persona para llevar a cabo su trabajo? ¿Sí? Hay características muy especiales que definen el perfil de un negociador. Estas características no solamente lo definen por tener determinada personalidad o generar determinado tipo de atributos que lo hacen como tal. Eso, si lo llegamos a identificar o lo podemos cultivar, como en un momento te lo voy a mostrar, vamos a encontrar una diferencia muy grande entre aquel negociador que puede ser agresivo y aquella persona que solamente es negociadora de manera inverosímil, es un charlatán. Bien, las características principales que debe tener un negociador, ¿sí?, es primero que nada que le gusta negociar. ¿Qué es esto? Es aquella persona que está dispuesta a entablar a través de las relaciones humanas, ¿sí?, y llevar a cabo o a buen puerto cualquier tipo de diferencia que se le ponga enfrente, cualquier tipo de desacuerdo, ¿sí?,
el señor va a conocer o la persona en cuestión va a tener las herramientas necesarias para poder limar cualquier tipo de aspereza o llevar de alguna manera un acuerdo determinado o un interés determinado a un buen puerto determinado. Es decir, que el proceso de la negociación no le asusta. Intercambiar opiniones y contrapuntajes ideológicos con otras personas no le implica mayor riesgo o no le hace, en lo personal, ninguna diatriba. Todo tipo de negociación lo contempla como un reto o como un desafío, es decir, aquella persona que se le pone un problema y tiene que solucionarlo a través de los procesos de negociación, le va a hacer algo interesante, lo va a ver como un reto más, como que ahora tengo que conseguirlo, ¿no? Va a sacar lo mejor de ti. Se siente cómodo con cada uno de estos procesos, es decir, en la negociación, al estar con uno o más personas y empezar a tratar de dirimir un asunto, ¿sí? Se va a sentir cómodo con ello, es decir, es su elemento, es por lo cual hace, ¿no? Es lo que termina haciendo siempre. Incluso este tipo de actitud puede motivarle aún más, es decir, el generar ese tipo de situaciones en una mesa de negociación y de resolución de conflictos, para él lo motiva aún más a seguir adelante y aún así desarrollar o pulir mucho más habilidades de las que ya tiene o está cultivando. Pero veamos, si eso es lo que tiene como característica un negociador, ¿qué tipo de personalidad debe tener? ¿Cómo es la personalidad de un negociador? ¿Sí? Un negociador debe ser una persona entusiasta, una persona que no se le vea introvertida, es decir, aquella persona que siempre va a ir un paso adelante o va a tratar siempre de estar un paso adelante con una conducta muy positiva, ¿sí? Y tratar de minimizar cualquier tipo de problema, al menos en lo mental. Es un gran comunicador. ¿Esto qué quiere decir? Sabe utilizar muy bien los procesos de comunicación como tal. ¿Cuáles son estos? Emitir perfectamente un mensaje, hablar de manera clara, utilizar un lenguaje adecuado con respecto al público que tiene enfrente o a la contraparte que tiene enfrente, sabe ser sensible a sus emociones y a sus intereses y por lo tanto va a adecuarse al medio ambiente en el cual se encuentra. Eso es lo que lo hace ser un gran comunicador. Es persuasivo. ¿Qué quiere decir esto? Es una persona que sabe exponer perfectamente sus ideas a través de la comunicación, convenciendo o colocando en la mente de la contraparte que su posición es la mejor, ¿sí? Que lo que él está proponiendo o está poniendo sobre la mesa es lo que le conviene a ambos para poder así resolver cualquier conflicto o el conflicto en cuestión de la manera más adecuada. Es una persona observadora, es aquella persona que sabe en un entorno determinado observar cuál es la conducta de su contraparte, cuáles son sus intereses, qué lo motivan, qué lo mueven, qué es lo que persigue, ¿sí? La contraparte al estar sentado con él. Ese sentido de observación le va a permitir no solamente desarrollar una gran sensibilidad, sino también pulir sus procesos de comunicación para poder de esta manera poner en la mente de su contraparte los intereses que él quiere o a donde quiera llevar, ¿sí? Y por último es un buen psicólogo. ¿Esto qué quiere decir? Con esto no quiero decir que tienes que estudiarte otra licenciatura en psicología para que puedas entender el proceso de la mente humana o sus reacciones humanas. No, es aquella persona que es sensible al sentir de los demás, al interés de la contraparte, a lo que está expresando, como ya te lo había comentado hace un momento, pero sobre todo sabe ponerlo en su lugar y hacerlo sentir cómodo porque él se sentirá cómodo. Es también una persona sociable, es decir, tú no puedes hacer una negociación de manera aislada, tú no puedes generar un proceso de comunicación tú solo, necesitas obviamente un grupo humano determinado. Es por eso que el ser sociable es sumamente vital. Eres un gran conocedor de las relaciones humanas, ¿sí? Eres un gran conocedor de todo el recurso humano, es decir, por qué el ser humano es como es, por qué actúa como actúa, y la sociabilidad te va a permitir convivir más con otros seres humanos para de esta manera ser más sensible a los procesos que tienes en mente. Es respetuoso. ¿Con esto qué queremos decir? No es solamente que tú sepas decir gracias o por favor, no. Es respetuoso de los usos, formas y costumbres de la persona que tiene enfrente. ¿Por qué? Porque en un ambiente altamente socializable vemos que los seres humanos tenemos usos y costumbres distintas y en una negociación y en un aspecto global, cultural enorme, vemos que cada uno tiene
muchas diferencias. Es decir, hay personas que simplemente con extender la mano, será un buen saludo. Hay personas que no lo hacen y a 2 o 3 metros de distancia, sí, son capaces de emitir un saludo porque culturalmente es como ellos se mueven. Esto tienes que ser respetuoso de sus usos y costumbres, eso te va a dar de alguna manera un proceso de confianza mayor y te va a hacer sentir más cómodo con la persona que tengas enfrente. Debes también pensar en que debes de ser honesto. Un buen negociador es una persona honesta. Es decir, es aquella persona que es íntegra en lo que dice, congruente con lo que hace y sabe exponer perfectamente sus criterios, defenderlos sin ofender a la parte que tiene enfrente. ¿Sí? Si eres un buen psicólogo, si eres una persona altamente sociable, eres respetuoso de los usos y costumbres de las personas, ¿sí? Verás que el ser honesto también te va a dar un puntaje mayor, tendrás más seriedad y una mejor proyección de lo que estés negociando o el acuerdo que trates de llegar con esa persona. Eres sumamente profesional. Un negociador debe ser una persona altamente profesional. Debe ser aquella persona que no solamente conoce bien lo que hace, no solamente conoce bien su institución o la empresa en la que trabaja. Es aquella persona que también sabe a la hora de decir que lo que dice es verdad, que lo puede cumplir y que también sabe decir que no en el momento que deba decir que no o rechazar una oferta por buena, atractiva o no muy conveniente que sea. Detrás de todo esto, un buen negociador detesta la improvisación, es decir, es aquella persona que no acepta de manera abierta que de pronto le salgan con, un as bajo la manga, algún truco que alguien tenga por abajo del folder y que diga, bueno, ok, no te acepto esta parte, pero ¿qué te parece esta otra en el curso de la negociación? No, es aquella persona que un buen negociador no solamente no te va a aceptar cualquier cosa que lo saques de un sombrero de un mago, ¿no? Es aquella persona que va a detestar por completo toda aquella acción falaz que no lleve a buen puerto un acuerdo. Es decir, un buen negociador tiene seriedad. Un buen negociador es aquella persona que respeta desde un principio lo que se acuerda hasta el término de la negociación. Es también una persona meticulosa. Un buen negociador es una persona meticulosa en el sentido que tiene una agenda, forma un equipo de trabajo, tiene bien claros sus objetivos, sabe hacerlo paso a paso, tiene una muy buena ruta crítica bien diseñada y de esta manera va a tratar de establecer desde un inicio de la negociación hasta el final el proceso necesario, respetando los órdenes que se tienen, ¿sí? Un buen negociador es una persona que no va a dejar nada a la deriva, no va a dejar cabos sueltos ni nada al azar. Va a ser meticuloso en su orden. Mientras más preciso y meticuloso sea, mayor capacidad de control y generación de poder en la negociación tendrá y una alta probabilidad de éxito. Un buen negociador también quiero decirte que es una persona firme, es una persona sólida en lo que hace. Es una persona sólida no solamente con las ideas y en la preparación de su trabajo. Es aquella persona que también al exponer lo que está diciendo y lo que quiere conseguir, sabe también convencer al individuo que tiene enfrente de que sus ideas son las mejores. Es firme con lo que dice y sobre todo genera autoconfianza. Es una persona que no solamente está motivada, sino confía en sí mismo, confía en su habilidad, confía en su persona y sobre todo confía claramente en su profesionalismo. Un buen negociador sabe que el generar confianza, el transmitir confianza, genera también un buen proceso de negociación que te va a llevar a hacer lo mejor de ti. Es una persona con una mentalidad ágil, es decir, es aquella persona que sabe que el cerebro funciona de una determinada manera, sabe emplearlo y sabe ponerlo, ¿sí?, en práctica con el fin de lo que se requiere. Es una persona resolutiva, por supuesto. ¿Qué quiere decir con esto? Que un buen negociador, al ser una persona resolutiva, sabe darle respuesta al problema que tenga enfrente o a las inquietudes que tenga con respecto a su contraparte. Un buen negociador que sabe ser resolutivo, sabe resolver las inquietudes y generar la confianza en su oponente, haciéndolo sentir que tiene la respuesta correcta. Y también al saber de decirle no, cuando esto no procede con respecto a los intereses de lo que él tiene enfrente. Es una persona que también sabe aceptar el riesgo. Un buen negociador a la hora de aceptar el riesgo como tal, sabe que
puede jugar algún tipo de cartas, sabe que puede implementar algún tipo de estrategia o de táctica determinada, ¿sí?, con determinado tipo de nivel de riesgo que sepa manejar, pero sabe aceptarlo, sabe que si en determinado momento juega con determinadas opciones, no le va a temblar la mano, va a saber qué hacer por ser profesional y eso le va a permitir asumir ciertos riesgos a la hora de tomar una decisión o ser el hacedor de las decisiones. También sabe ser paciente. Muchas veces una negociación no se realiza en 10 minutos, 15 minutos, 24 horas o una semana. Hay negociaciones que pueden tardar meses, hay negociaciones que pueden tardar años, hay negociaciones que requieren el conjunto de delegaciones profesionales, tanto de servicios técnicos como de servicios intelectuales, que se van a prolongar a veces 2 o 3 años, como puede ser la fusión o la adquisición de empresas grandes. Si te toca estar en un ambiente de esos, te vas a dar cuenta que vas a necesitar personal muy especializado para hacer un recorrido por todas las áreas de lo que pienses adquirir o de lo que pienses vender, si tú eres en ese caso la persona que encabeza esa delegación. Tienes que también ser paciente con respecto a las opiniones que emita la otra parte. Puede que tenga dudas, puede que a lo mejor no le sea en ese momento lo más conveniente negociar contigo y tienes que saber ser paciente para poder de esa manera generar un mayor control de la negociación y tratar de llevar en tiempo y espacio el fin que tú quieres. Otra parte importante dentro de la personalidad de un negociador o de lo que tiene que tener un negociador es que debe ser una persona creativa. Cuando eres creativo, cuando sabes echar a andar tu imaginación, sabes emplearla de manera positiva, te vas a dar cuenta que a mayor procesos de relajamiento y creatividad vas a generar mayor confianza. Nunca serás el mismo, siempre tendrás, como todas las negociaciones son distintas, aunque vayas a negociar el mismo objetivo, ¿sí? Si eres creativo, sabrás darle a cada quien su cada cual con respecto a lo que la persona desee o quiera obtener. En este caso, el ser creativo ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque te va a permitir distinguirte de los demás como una persona única. Eres único de por sí, pero si sabes emplear esto, vas a ser todavía más diferenciable. Ahora bien, ¿cuántos tipos de negociadores tenemos ya a partir de que vemos la personalidad que tienen, las características que debe tener? ¿Cuántos tipos de negociadores puede haber? Bien, de acuerdo a las habilidades que puedas desarrollar o que puedas pulir, te vas a dar cuenta que hay negociadores que están enfocados a las personas y negociadores que están enfocados directamente a lo que tienen que hacer, es decir, a los resultados que generen. En este caso, las personas que están más orientadas hacia los resultados son personas que suelen ser más agresivas a la hora de hacer su negociación. Pasan por alto, no es que pasen tanto por alto, pero no les preocupa tanto la calidad humana como aquellas personas que se dedican a negociar pensando en las personas. Un negociador que de alguna manera está enfocado a resultados tiene una elevada autoconfianza, cree que él puede resolverlo por el hecho de que puede hacerlo, lo cual eso es bueno, ¿sí? Sabe negociar desde una posición de poder, es decir, tiene una base de confianza que le permite asumir determinada posición con determinado tipo de autoridad, que incluso puede llegar a intimidar a la contraparte o de alguna manera hacerla sentir amenazada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues lo importante para este tipo de personas es el resultado. Ahora bien, este tipo de negociación que es muy activa, es muy dinámica, puede ser empleado solamente para cuestiones no muy duraderas, es decir, que necesitas negociaciones rápidas. Una adquisición rápida, la obtención de un contrato muy rápido, no sé, algún tipo de requerimiento que necesite una empresa, pero que tenga que ser rápido, que no pueda pasar más allá de 5 días. Habrá quien te diga no, que no pase de 24 horas. Todo depende del objetivo que persigas. Mientras que los negociadores que están enfocados a cuestiones de resultado, siempre van a estar orientados a la parte sensitiva del ser humano. Es decir, van a buscar la colaboración del mismo. ¿Qué tienes tú que necesite yo? ¿Qué tengo yo que necesites tú? Se van a basar más en la parte del juego limpio, de ser personas que tratan de buscar un mutuo acuerdo con un mutuo beneficio. Y en este caso se va a tratar de buscar una relación a más largo plazo, tratando de tener también objetivos mucho más claros,
y mucho más sólidos de lo que podías lograr en 24 o 48 horas de manera rápida, que a lo mejor no te interesa tanto conservar a determinado socio o determinado producto por más allá de X tiempo determinado. En este caso, cuando un negociador está enfocado a las personas, busca afianzar relaciones de mayor largo plazo, con mayor interés y con mayor ganancias tanto en el recurso factorial humano o financiero para el futuro, ¿sí? Lo importante entre estas dos personas es tratar siempre de buscar un equilibrio. Tratar de buscar el equilibrio que te lleve a obtener resultados prontos y efectivos, pero que también logres tener, por otro lado, a personas en el mayor largo tiempo, ¿no? Es decir, cultivar una red de personas desde el punto de vista de los negocios a más largo plazo. Sí, este gran interés por conocer el tipo de personalidades de los negociadores y las herramientas que se requieren toma de alguna manera su tiempo. Si en algún momento tú necesitas más información al respecto, checa la bibliografía, por favor, y te vas a dar cuenta de las herramientas que necesitas pulir para esto, ¿no? El tipo de negociador, ya sea que se dedique a las personas o se dedique a resultados, debe ser muy congruente con las ideas que tiene. Es decir, debe tener en claro qué tipo de oponente tiene enfrente, qué tipo de persona está negociando, cómo es, cómo se ajusta a la persona que tiene enfrente. Si me permites, hay dos estilos básicos de comunicación en este proceso de la negociación. Hay comunicaciones que tienen que ser directas, hay comunicaciones que tienen que ser más cálidas. Eso hace que tengamos también dos tipos de negociación. La negociación inmediata y la negociación progresiva. La negociación inmediata es la que busca llegar con mayor rapidez a un objetivo determinado, ¿sí? Tratando de buscar de alguna manera el resultado o vencer a la contraparte de manera inmediata, es decir, doblegarle su voluntad lo más rápido posible. Y esto está basado por otro tipo de cuestiones, ¿no? Te importa, tienes recursos limitados, hay que conseguir mejores precios, no sé, hay que establecer plazos de garantía. Hay objetivos que están detrás de este tipo de negociaciones rápidas que hace que se aceleren las cuestiones y que tú tengas que ser más agresivo para conseguir ese tipo de cosas. La negociación progresiva, pues busca una aproximación gradual hacia los individuos. Busca de alguna manera establecer esa relación personal que te comentaba y hacerlo poco a poco. Aquí los procesos son más delicados. Tu interés es diferente y necesitas cuidarlo más. En este caso, una negociación progresiva lo que va a hacer es que poco a poco, siguiendo los pasos determinados, logres una aproximación que te generará solidez con los individuos, te generará mayor confianza y por ende valoras también muy específicamente cuáles son tus metas a seguir. Es decir, generar amistad, generar honestidad, mayor confianza y por último, lograr llegar a tu objetivo como tal. Ahora bien, para poder llevar a buen puerto cualquiera de estos dos tipos de negociación, necesitas desarrollar una herramienta muy asertiva, una herramienta que la usamos cotidianamente, pero muchas personas no la dirigen o no la proyectan de manera adecuada. Hablo de la comunicación. ¿Qué es la comunicación? La comunicación podríamos definirla como el entendimiento de un ser humano con otro ser humano a través de la palabra hablada o la palabra escrita, ¿sí? Pero la comunicación interviene un factor muy importante, que es el lenguaje, ¿sí? Y el lenguaje, de alguna manera, lo que te va a dar es aquello por lo cual hablamos, aquello por lo cual transmitimos. Entonces, los tres básicos que debe tener un buen negociador, no solamente es la comunicación, también es el manejo del lenguaje, pero hay algo más. Un negociador debe ser una persona asertiva, debe ser una persona que sabe dar en el clavo cuando tiene que hacerlo. Entonces, los tres básicos que debe manejar un buen negociador después de saber los procesos que acabamos de ver es manejar una muy buena comunicación, saber hablar muy bien, es decir, tener un buen lenguaje y ser asertivo, es decir, saber a dónde quiere llegar. Ahora bien, veamos el primero. ¿Qué es la comunicación? Como te decía, es el entendimiento de un ser humano con otro ser humano a través de la palabra hablada o escrita, ¿sí? En este caso, para las cuestiones de negociación es así como lo vamos a tomar. El éxito de una negociación depende muy bien de conseguir una buena impresión. Consigue también muy bien
de establecer una buena comunicación con las partes. ¿Qué es lo que quieren ellos? ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Cómo se los vamos a plantear? ¿Cómo se los vamos a poner? Tanto de manera hablada como de manera escrita en el proyecto determinado, ¿sí? También debemos considerar que la otra parte puede o no entender exactamente lo que le estamos diciendo. ¿Por qué? Porque nuestra contraparte muchas veces no puede tener la misma capacidad que nosotros tenemos. Como buen negociador yo te recomendaría que no puedes subestimar a nadie, tienes que darle el mismo nivel de inteligencia que tú tienes. Si tú te haces o tú te sientes con la suficiente autoconfianza para poder establecer una negociación a diferentes niveles, piensa que tu oponente o tu contraparte tiene la misma capacidad que tú. Así no vas a sobrevaluar ni vas a devalorar a la persona que tienes enfrente y te dará una mayor objetividad de lo que tienes que hacer. Ajá. La causa principal de los fallos de comunicación es precisamente porque no sabemos escuchar a las personas. Un buen comunicador, una persona que sabe comunicar lo que dice, también es una persona que sabe escuchar de manera activa. Yo aquí te diría algo muy interesante. En un proceso de negociación, si la comunicación, el uso del lenguaje y la asertividad es importante, piensa muy bien en el ser humano. ¿Qué es lo que le gusta más al ser humano como tal? En un proceso de negociación veremos que la mayor parte de las personas trata de ser un tanto cuanto reservado con lo que tiene e ir soltando poco a poco la información que maneja. No es totalmente abierta. Cuando tú generas un proceso de comunicación, piensa de la siguiente manera. Al ser humano lo que más le agrada es hablar de sí mismo, ¿sí? Si tú generas la autoconfianza y la proyectas sobre el oponente y estableces un buen proceso de comunicación y sabes escuchar bien, deja que la persona hable, tome confianza y que te hable de sí mismo, que te cuente lo que hace en la empresa, cómo llegó hasta donde llegó, por qué está haciendo lo que está haciendo. Trata de empatizar con él, ¿sí? Debemos asegurarnos de que la otra parte logre entender con exactitud lo que nosotros queremos decir, y para que eso sea, deja que él te diga qué es lo que siente primero. Un buen comunicador sabe escuchar, un buen comunicador sabe hacer sentir en confianza a la gente, a la persona que tiene enfrente, y por ende va a ser mucho más receptor y más sensitivo. Una buena comunicación, como te comentaba, se hace a través de una escucha activa, es decir, saber escuchar. Pero tú te preguntarás, a ver, ¿cómo le hago yo para escuchar? ¿Por qué tengo yo que escuchar a las personas si yo quiero que me escuchen a mí? Primero que nada, las personas te van a agradecer cuando les pones atención. Las personas te van a agradecer y tu comportamiento, tu asertividad, tu honestidad va a ir en mayor aumento y proyección cuando tú eres una persona ecuánime, que sabe sentir cómoda a la persona que tiene enfrente y le escuchas. La haces sentir de manera amigable y de manera estable, ¿no? Concentrarnos en lo que está diciendo el interlocutor a veces puede parecer un poco complicado, ¿sí? A veces puedes decir que lo que está diciendo no te importa, pero hay algo que te voy a mostrar más tarde que es con respecto a la negociación, que es muy importante y que tiene que ver con el proceso de la comunicación y que genera algo muy importante, que es la información. Ahora bien, pasemos a hablar qué es el lenguaje. El lenguaje que hay que utilizar, no me refiero a que hablemos diferentes idiomas, inglés, español, francés, alemán, sino me refiero a que lo que hables, lo hables bien, que sepas utilizar las palabras adecuadas en el momento adecuado y oportuno, que sepas darle el énfasis adecuado, que sepas tener una dicción que de alguna manera haga sentir no solamente cómoda a la persona, sino que además saque a aquella persona y te quiera decir lo que realmente siente. Tu lenguaje debe ser sencillo, claro, limpio, ¿sí? Si estás de alguna manera con un grupo de especialistas o súper especialistas, tendrás que utilizar un lenguaje técnico para poderte hacer entender o llevar de alguna manera tu idea a la mente del individuo. Si estás con una persona que es un poco más general, de esta manera el individuo va a estar contigo, se va a sentir más cómodo contigo con respecto a lo que diga. Es decir, debemos adecuar nuestras ideas y nuestro lenguaje a el público que tenemos enfrente. Cuando se llegue a negociar con un grupo, también debemos tomar en cuenta el tipo de lenguaje que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque hay grupos donde los usos, las formas y las costumbres cuentan mucho. Y en este caso, el uso de ciertas palabras es fundamental en determinadas culturas.
Hay que ser especialmente cuidadoso cuando tengamos personas extranjeras enfrente de nosotros, ¿sí? Usos, formas, costumbres, usos de las palabras, aunque hablemos español, no es el mismo el español que hablamos en un país como México, como el que se habla en un país como Guatemala, como en un país como Costa Rica, un país como Chile, un país como Argentina, ¿sí? El español cambia mucho de acuerdo a los usos y costumbres de las palabras que utilicen, los famosos localismos. También es importante que si habla una lengua diferente a la del castellano, exista un intérprete, y este intérprete tenga que contar con toda la información necesaria para que en la traducción no se pierda tanto el mensaje que nosotros queremos emitir o de alguna manera enfatizar el interés al que queremos llegar, ¿cierto? Es por eso que un buen traductor que esté certificado, que cuente con los requerimientos necesarios, no sea de soporte para establecer esta negociación. Ahora bien, tenemos lo que es la comunicación, tenemos lo que es el lenguaje. ¿Qué es la asertividad? La asertividad se define dentro de la negociación como aquella manera en que sabemos decir no cuando es importante decirlo. Es decir, saber decir no, pero de una manera que no sea agresiva, de una manera que no sea suave ni tímida, sino aquella manera enfática de decir no cuando algo no nos conviene. Es decir, aquello que no nos genere tensión ni una animadversión por parte de la contraparte. La asertividad viene a ser, algo que tenemos que desarrollar, ya que hay dos tipos de personas que saben decir que no. Aquella persona que es tajante y agresiva y que de plano te dice no, no lo quiero, no lo necesito, ¿sí? Incluso si tú llegas a recibir una respuesta de ese tipo, lo vas a sentir como una agresión. Puedes llegarte a sentir hasta intimidado o desvalorado, ¿sí? Y existe el otro tipo de personas que te va a decir, no, por ahorita no. Tú tienes que encontrar el justo medio entre estas dos actitudes para lograr una comodidad en la contraparte que tienes y seguir defendiendo tu idea y tu proyecto hasta el final, ¿sí? Ahora bien, para un buen negociador, saber decir que no o encontrar el momento en que debemos decir que no, debe ser ese momento en el cual logremos sentar o estar frente a nuestra contraparte, hacerlo sentir de que ya escuchó perfectamente lo que queremos, que a lo mejor lo que él nos ofrece no es lo que mejor nos conviene, y en ese momento saberle decir no. Hay varias maneras de decir no, desde la manera más rotunda y rústica en decir no, hasta decir no es de mi interés en este momento, no es lo que quiero, no es lo que perseguimos. Hay maneras. Ahora bien, dentro de la asertividad, dentro del lenguaje, dentro de la comunicación, una vez que logramos desarrollar ese tipo de cosas, pasamos a ver lo que son las técnicas de negociación. Hay diferentes técnicas de negociación que utilizan algunos negociadores profesionales cuando ya se trata de fusiones, adquisiciones o intercambios o de intereses de intercambio con diferentes países, empresas, países, ¿sí?, que requiere una atención mayor. De las más importantes es aquella estrategia o aquella técnica que le llamamos el bueno y el malo, aquella que es de poderes limitados, u otra más que tiene que ver con la participación activa. La primera, que tiene que ver con la posición del bueno y el malo, es aquella persona que emite por primera instancia la idea, la vierte, la expone, hace que el otro la capte, entonces aquello, la otra persona que la hace del bueno, ¿sí?, llega y le pone, aquí está el documento, si te interesa, fírmalo, ¿sí? Es lo que los norteamericanos le llaman the good cop and the bad cop. Policía malo y policía bueno. Esta técnica es buena, sí, orientada a cierto tipo de presiones culturales o a cierto tipo de presiones económicas y financieras que pueden lograr tener buenos resultados en este aspecto. La de poderes limitados es cuando una persona se le da de alguna manera la facultad total o la facultad para poder llegar a un buen acuerdo o manejar determinada situación con toda libertad, y esta persona tiene amplia capacidad de decisión sobre cualquier otro aspecto. Es decir, puede dar concesiones, puede emitir juicios, etcétera, sin la autorización de un tercero o alguien superior. La participación activa es cuando de alguna manera un equipo de trabajo participa en el total de la negociación, en el total del proceso, y de alguna manera se involucran
varias personas más. Con una solución de tratar de llegar a un acuerdo de ganar-ganar. Otras de las técnicas que utilizamos tiene que ver con la del restante, es decir, aquello que viene a ser como las migajas o las sobras, la petición de ayuda y la negociación posicional, es decir, aquella negociación que se establece en un solo punto. La primera táctica que tiene que ver con la del resto, con la de las migajas que le llamamos, es aquella táctica que consiste en pedir un detalle, es decir, un valor agregado con respecto a lo que queremos. Es decir, sí me interesa lo que tú tienes, pero ¿qué más hay? ¿Qué obtengo aparte, sí, de adquirir lo que tú me pones o de aceptar lo que tú me digas? Tenemos lo que es la petición de ayuda, cuando la otra parte se pide que se ponga en nuestros zapatos o que nosotros nos pongamos en sus zapatos para que veamos desde su posición qué es lo que quiere. Es decir, cuando una persona te dice, por favor, ponte en mis zapatos, ve lo que estoy pasando, ve lo que estoy sintiendo, ve lo que estoy mirando. ¿Qué es lo que nos pide? Que de alguna manera veamos desde su óptica, desde donde él está parado, que a lo mejor no le conviene lo que le estamos proponiendo o lo que se está negociando en ese momento. ¿Sí? La negociación posicional tiene que ver cuando las partes negociadoras fijan sus posiciones con respecto al tema en cuestión y de ahí tratan de no moverse o de moverse lo menos posible. Ya para ir concluyendo más o menos a lo que son estas técnicas, te diré que existe otra más que se llama de la Gran Muralla, otra más que es que viene de la cultura española, que se le llama arrastrar los pies, y aquella que se llama el engaño deliberado. La que tiene que ver con la Gran Muralla es cuando tú pones una barrera muy grande con respecto a lo que sí, pero hasta aquí puedes mirar. Hasta aquí es lo que te voy a enseñar. Si no estás interesado, no te enseño el resto. La de arrastrar los pies se utiliza pues, de alguna manera para ceder pocas concesiones. Es decir, tú vas soltando poco a poco, vas cediendo poco a poco y mostrándole elementos muy pequeños de lo que se va a obtener si el señor o la persona en cuestión, ¿sí? O señorita, acepta lo que tú le estás poniendo, ¿no? En la mesa de negociación, ¿sí? Y la técnica del engaño deliberado es, de alguna manera, poner un señuelo o tratar de despistar o distraer por completo a tu oponente del interés primario de las negociaciones. Es decir, tú vas a perseguir un objetivo determinado, pero tú haces que se fije en este punto y no en el principal. Para que de alguna manera, una vez que el señor se fije en este y piense que el objetivo es este, tú le sales con uno mayor. Utilizar esto requiere cierta destreza, requiere también cierto nivel de información y por lo tanto ser bastante sensitivo hacia el grupo de negociadores o al negociador que tienes enfrente para utilizar estas técnicas. Si en algún momento checas bien la bibliografía y puedes basarte para practicar esto, te vas a dar cuenta que son herramientas muy útiles incluso para tu vida cotidiana a la hora de implementar tu acción de finanzas. Hay otra más que tiene que ver con ataques personales, asalto directo, ¿sí? Y la amenaza o el ultimátum. ¿Esto qué quiere decir? El asalto directo es cuando tú llegas, le dices, se trata de esto, venimos a esto y queremos esto en cuestión, ¿sí? Esto es lo que queremos lograr. La de ataques personales es cuando tú, al querer un objetivo determinado, no te fijas solamente en el objetivo, sino vas sobre las personas y con determinado manejo de información vas y atacas al oponente. Por decir atacas al oponente no me refiero a que vayas y lo insultes, sino que de alguna manera vayas y tu actitud vaya en contra de lo que el negociador está proponiendo, ¿sí? Si de alguna manera él te dice, ¿sabes qué? Es que a mí me conviene que el proceso sea 3 meses. Tú le vas a decir, no, 3 meses es mucho tiempo, ¿sí? Puede ser menos, ¿sí? ¿Que acaso no puedes? ¿Que acaso te da miedo? Vas de alguna manera intimidando a la persona, vas y lo atacas en ese sentido, pero sin ninguna mayor ofensa o algo por el estilo. La amenaza con abandonar la negociación tiene que ver mucho con decir, si no lo aceptas, gracias, con permiso, y te retiras. Es una de las más usadas, más usadas, incluso hasta por los novios, ¿no? De que si no aceptas, pues con permiso me voy, ¿no?
y a la otra persona no le queda más que pensar rápidamente si le conviene o no y tomar una decisión lo más rápidamente posible. Estas son técnicas de presión, estas últimas, que pueden lograr buenos resultados, pero no siempre, a veces, son las mejores a implementar. Hay que también ser sensitivo al medio ambiente que tenemos y saber cuándo vamos a emplear cada una de estas. La técnica que utilizamos en cuestión de receso, es decir, cuando establecemos tiempos muertos dentro de la negociación con el fin de retirarnos de la mesa de negociación, tratar de deliberar y luego, en un tiempo determinado, volver de nuevo a la mesa de negociación a tratar de llegar a un buen acuerdo. También existe algo que se llama de autoridad ambigua. Esta técnica de autoridad ambigua tiene que ver mucho con el que tú cedas, el que tú cesiones algo, ¿sí? Pero una vez que la otra persona acepta, tú dices, permíteme que tengo que tener la autorización de un tercero, ¿sí? Esa es una autoridad ambigua. Tú te muestras como la autoridad principal, pero al final descubre el señor o tú le haces entender que tú no eres la autoridad principal, que hay alguien más que requiere, ¿sí?, la autorización de lo que tú estás poniendo. Y las sesiones previas a la negociación o las sesiones previas a la negociación que tiene que ver con que te parece como un acuerdo de buena voluntad antes de que nos sentemos a negociar, te otorgo tanto número de acciones, te otorgo tanto número de prebendas, algo por el estilo, algo que tú le otorgues como incentivo primario que le va a hacer o llamar la atención con respecto a lo que estemos negociando posteriormente. Hay técnicas que tienen que ver con exigencias crecientes, es decir, que conforme tú vas obteniendo algo de la negociación, tú vas exigiendo más, tú vas pidiéndole más. Conforme pase el tiempo, tú vas cediendo, la otra persona va aceptando, tú vas exigiendo más. Esas técnicas son buenas cuando se trata de alguna manera de fusiones y adquisiciones o de tratar de entrar o penetrar en un mercado extranjero. Un socio duro cuando solicitamos algo y de alguna manera la persona trata de negarlo. Es decir, hay un segundo a tu lado, ¿sí?, que a la hora de que tú dices que vas a ceder algo, la otra persona que está a tu izquierda o a tu derecha te va a decir, no, eso no lo podemos hacer. Sí, pero ahorita no. Sí, pero en tanto tiempo. Sí, pero con determinadas cláusulas. Sí, porque tal contrato establece que tú te vuelves de alguna manera una parte activa, pero tienes al socio duro que te está diciendo no, 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 continuamente, con el fin de que la otra contraparte se dé cuenta que obtenerlo puede ser complicado o bien puede ser de manera simple si tú lo consideras así. Y por último tenemos también lo que tiene que ver con el ultimátum, es decir, que tiene que ver de alguna manera con el uso de la amenaza como tal, no con abandonar la mesa de negociaciones, pero sí con plantearle que claramente lo que necesitamos es llegar a este acuerdo. ¿Cuándo? Ahora. Ahora bien, si las técnicas de negociación tienen que ver con todo lo que te acabo de mencionar y que tiene que ver con no solamente la explosión, sino la exposición como tal de tu personalidad como negociador y demostrar de lo que sabes hacer, y lo sabes hacer muy bien, ¿sí?, tienes que tomar en cuenta que también existen ciertas tácticas, es decir, aquellas que te van a permitir llevar a cabo no solamente las técnicas que te mencioné, sino establecer un completo control y desarrollar mayor poder sobre la negociación que vas a realizar o lo que tengas que llevar a cabo. Hay tácticas que son obstructivas, hay tácticas que son ofensivas y hay tácticas que son engañosas. Las tácticas obstructivas, que tienen como fin poner un límite o poner topes al interés del contrincante o del oponente, una táctica ofensiva en la cual tú vas a ir sobre la persona, y una táctica engañosa que tiene que ver con desviar su atención con respecto a la parte o al interés general de lo que queremos. Yo te diría que poco a poco fuéramos analizando cada una de estas, generar la personalidad, ir trabajando en la personalidad y en los básicos que tiene que generar un negociador, que tomes en cuenta y leas detenidamente las estrategias que te acabo de mencionar, veas qué se puede adaptar a tu personalidad, qué puedes desarrollar más, qué puedes reducir menos con tu personalidad para llevar y ser un buen negociador.
Hoy por hoy, en toda carrera que tiene que ver con negocios, nos damos cuenta que la negociación es fundamental y tenemos que ir sacando lo mejor de nosotros, ir creando elementos y herramientas que nos permitan cada vez ser más profesionales, pero sobre todo, ¿sí?, tener un valor agregado hacia nosotros mismos como profesionales. El ser un buen negociador te va a ayudar muchísimo para que puedas tú penetrar en cualquier mercado extranjero, en cualquier cultura y poder llevar a cualquier empresa o tu propia empresa al fin que tú deseas. En la siguiente sesión iremos viendo poco a poco lo que son tácticas constructivas, todo lo que son tácticas y todo lo referente a la elaboración y final de una muy buena negociación. Te agradezco mucho por estar en esta sesión conmigo y espero verte muy pronto. Gracias.